Esto es Milenio 3, en la cadena SER, como siempre. Emisión 726. No está mal. Geray Martínez en los mandos de la nave musical, en estos ambientes tan especiales, utilizando diferentes sintonías para ponernos en situación. Una historia ocurrida en abril de 1986 que no conocíamos y que Hollywood ha llevado a una película llamada Exorcismo en Connecticut. Curiosísimo, seguro que casual, pero curiosísimo el nexo entre la primera historia y la segunda. También en la Universidad de Connecticut surge la gran polémica sobre el cráneo de Hitler. Van a ser solo dos de los temas que nos ocupen. Con Fermín Agustí, Carlos Largo, que han trabajado de lo lindo. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Conocías el caso? No tenía absolutamente ni idea. Además, no he tenido la fortuna de ver la película y me parece de los casos de fenómenos poltergeist más espectacular, porque al final el exorcismo, que sí existe, es sobre inmuebles, no sobre personas. Bueno, más que poltergeist, muchos dirían Casa Encantada, ¿no? Los que saben de estos temas dicen Casa Encantada, que ha habido una serie de crímenes. En este caso, Casa Poseída, decían, Casa Poseída, porque lo daban como, no los espíritus de los que habían muerto allí, sino como algo demoníaco, por los actos que se habían producido en esas estancias, precisamente con los muertos. Pues fíjate que uno de nuestros compañeros técnicos me hacía en el informativo, me parece muy interesante, me comentaba que precisamente se ha hecho público hace poco que en Estados Unidos, ahora un vendedor inmobiliario, si sabe que ha habido hechos luctuosos en esa casa, tiene la obligación de decirlo. Es muy curioso, ¿verdad? No sé si eso, me gustaría que me sacaseis de dudas. Ya debe hacerse. O sea, la inmobiliaria, si en un lugar han ocurrido crímenes, puede ocultarlo, puede no decirlo, no es ningún tipo de información. En Estados Unidos parece que ahora hay esa obligación. Quién sabe si porque ha habido problemas de este tipo. Claro, pero allí no habían muerto, ya llegaban muertos. Claro. Bueno, y aparte, en España, que yo sepa, la legislación no dice absolutamente nada de ello. Tú conoces casos famosos en Madrid mismo, como el de la calle Luna, y otros como el caso en Vallecas, otros lugares, donde, bueno, se pueden vender inmuebles donde han sucedido fenómenos poltergeist y no hay por qué comentarse a nadie, ni siquiera crímenes ni asesinatos. Es que no tiene por qué. Otra historia famosa, si recuerdas, Juanje, sería el famoso caso de Amityville, que es el que todo el mundo conoce, donde el agente inmobiliario se guarda, ¿no?, aunque lo sabe, la historia de que Ronald DiFeo ha matado a 6 personas y dentro a tiros, y luego pasa lo que pasa. No sé qué nexo hay, pero en este caso yo creo que es de lo más dramático, y ya no digamos lo que contaba el doctor Cabrera, buen conocedor y gran crack de la comunicación, comentando lo que era la morgue, ¿no? Ahora, caso único, parece que no. Santi, hubo más, no de este nivel terrible de cosas donde hay algún mensaje que nos dice, os estáis pasando esta noche. ¿Nos hemos quedado cortos o no? Sí. Para lo que hay en los informes. Sí. Porque hay violaciones femeninas, violaciones masculinas, hay una serie de cosas difíciles de digerir y que ocurren en esa casa, ya aparecen en los informes. Pero, sorprendentemente, no es el único caso, Santi. No, hombre, evidentemente no con la intensidad de la que estamos hablando hasta ahora, y prueba de ello es que los 3 protagonistas de casos similares que he podido encontrar, los 3 en Estados Unidos, viven todavía y son propietarios de los respectivos inmuebles. No se han marchado de allí como en la que lleva el diablo. Reportan exactamente las circunstancias. Y empezamos, por ejemplo, por un pueblecito de Indiana que se llama Kokomo. En Kokomo, Kim Wilson compra en el año 2000 una casa con el objetivo de hacerla su vivienda y además montar allí un bufete de abogados, porque es su profesión. La parte en la que se parece es que directamente se encuentra también ella pues con los restos de que efectivamente aquello había sido una funeraria. Se encuentra las herramientas, se encuentra, en este caso debía ser más moderna porque en vez de barriles para los fluidos resultantes del tratamiento del cadáver, pues había unos recipientes metálicos, una especie de, las estoy viendo ahora mismo en fotografías, una especie de bidones. Terrible. Las manchas de sangre en la escalera que iba hacia el sótano. Todo eso se lo va encontrando y como abogada y señora, pues con un sentido práctico, lo que hace es sacarse una buena suma vendiendo todas estas cosas en eBay. ¿Las vendió en eBay? Sí, las herramientas, etcétera, etcétera. Dijo, bueno, antiguos instrumentos. Pragmática era, desde luego. Le puso su anuncito de antiguos instrumentos de una funeraria, tal. Parece ser que hay aficionados a coleccionar este tipo de cosas porque parece ser que consiguió una buena suma. Y lo que empezó a detectar, sobre todo con la gente que trabajaba con ella, es que le empezaron a hablar
de que oían susurros por los pasillos, de que... el mismo fenómeno que se oye aquí. Efectivamente, de que oían voces y de que veían sobre todo sombras, como muy bien ha dicho Carmen, muy similarmente a su caso, digamos en el margen de su vista, por el rabillo del ojo. Un día ella misma acabó viendo a 3 figuras en un salón, en el salón enorme. 3 también, igual que el caso. En el salón, reunidas, y bueno, pues digamos que ahí se queda la cosa, es decir, sigue habiendo esos susurros, sigue habiendo ese tipo de cosas, pero no ha ido a más y por tanto... Esto ya es siglo XXI y están las fotos de los bidones antiguos y las fotos de las manchas de sangre. Claro, es que estos lugares, evidentemente, no hay tampoco que satanizarlos, tienen que existir. Claro, los procedimientos eran terribles hace unas décadas, y sobre todo el detalle de que al parecer en esa funeraria protagonista del caso de Connecticut había habido necrofilia. Los propios obreros, practicantes, carniceros, quién sabe lo que eran ellos, abusaban de cadáveres. Desde luego la escena es terrorífica. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Ya sabéis que pedimos siempre colaboración, opinión sobre el cráneo de Hitler, sobre si por ejemplo escuchéis nuestro programa desde fuera de España, o sobre si vivís o conocéis un caso o una localidad con nombre extraordinario, nuestro nomenclator. Milenio 3 @cadenaser.com. En la página web de cadenaser.com ya tenéis vuestro lienzo en blanco para escribir mensajes, y como siempre 7640, palabra clave milenio. Sorteamos 3 Blu-ray de la montaña mágica, 3 Blu-ray. Preguntas. Pues nos dicen de con el pelo de punta, son los mejores. Carmen e Iker, saludos milenarios desde Perú, nos lo decía Jesús. Javi nos dice verdaderamente espeluznante, y más aún viendo que es de algo de lo que no puedes huir. ¿Creéis que aún demoliendo esos edificios la energía perdura? Tengo turno de noche, estoy solo en la fábrica escuchando el programa y no sé dónde meterme. Hola Carmen, así se cuenta una historia. Saludos Juan, muchas gracias Juan. Somos Santi y Berta desde Cantabria, estamos en casa escuchando el programa y ya oímos ruidos por todas partes. Nos gustaría saber cuándo vais a venir. Esperemos que pronto. Cantabria es una localidad que nos atrae muchísimo y tiene muchos misterios. Una comunidad. La historia que cuenta Carmen me está dando más miedo que la peli del Diario de los Muertos que me habéis regalado. Gracias, Alex de Ben Almádena. Felicidades por la nueva temporada. En mi opinión, alucinaciones colectivas y niños en edad prepuber y puber son muy sugestionables, nos dice Piedad. Hoy os estáis saliendo, estos sí son mi Iker y mi Carmen. Bueno, nos lo decía Paco desde Madrid. Ojú, Carmen, mi arma, menos mal que refrescaba aquí en Sevilla. Estoy acostada y con la sábana en las orejas. Y no es un cuento, nos decía Pepa. También hay muchas preguntas en torno al cráneo de Hitler. Exactamente, pues nos metemos ya con ese asunto. Al final sabemos que del exorcismo en Connecticut quedan, yo creo que varias preguntas abiertas. Precisamente, como decía un oyente, la infancia y la pubertad son lugares comunes para este tipo de sucesos. El hecho de que el pasado de esa casa sea tan terrible y haya el shock de ver los instrumentos también tiene que ser algo extraordinario. Y luego una última pregunta, que yo no sé qué opináis, Santi, Juan G., Carmen, pero que es terrible también, ¿no? Pocas veces habíamos tenido, por lo menos yo no conocía, testimonio, primero sangrante, nunca mejor dicho, y desesperanzador, de un muchacho de 14 años con cáncer en estado muy grave. Pocas veces una persona muy enferma haya sido protagonista, pero parece que esa enfermedad también permite estar en cierto umbral, y habrá interpretaciones de todo tipo de ese umbral, ¿no? Lo que hay al otro lado, las visiones, la medicación, los estados alterados de la conciencia. ¿Qué opináis? Hombre, hay una película española muy famosa que es El Orfanato, ¿no? En la que comenta una de las actrices que, bueno, que los que están, digamos, muy cerca de la muerte tienen un tipo de percepción especial, ¿no? Por estar casi ya con un pie en el más allá. No lo sé hasta qué punto es verdad. Yo las situaciones que he vivido por desgracia, con familiares, ¿no? Que estaban cerca de ese más allá, solamente quizás en una ocasión, ¿no? Con mi hermano sí tuve algunas conversaciones que no quiero recordar ahora, pero que me pusieron un poco el pelo de punta. Eso sí es cierto. Pero bueno, lo que sí me ha aterrado del caso, lo comentaba hace un segundito fuera con vosotros, y que me parece que lo más terrible que puede haber en un fenómeno poltergeist es una violación de ultratumba o del que más tampoco allá, es el único caso, ¿verdad? que a la gente le puede parecer algo
absurdo, y de absurdo no tiene absolutamente nada. O sea, hay un caso que es el de Carla Morán, que provocó una película que se llama El Ente, donde, bueno, pues pensaban que esta mujer tenía un trastorno del sueño, tenía ese tipo de ataques sexuales por una persona o un ente invisible por la noche. Se le trató como si tuviera una perturbación del sueño por médicos de universidad y en universidades y en hospitales, y se le llegó a detectar un desgarro vaginal. Un caso realmente terrible, pero hubo un caso anterior muy poco conocido que es el de Clara Villanueva en Filipinas, que incluso llegaba a describir el ser que le atacaba como con una capa negra enfundada, y que le llegó a atacar incluso dentro del hospital en el que ella estuvo. De todas formas, fíjate, si el tema es antiguo, que hay tribus africanas de Centroáfrica, que cuando yo me estuve documentando esto hace muchísimo tiempo, en concreto si mal no recuerdo era del Congo belga, te lo puedo buscar el dato exacto la semana que viene. Hay una tribu centroafricana que las mujeres, cuando su marido fallece, pagan dinero a un hombre que sea, digamos, el más guapo de la tribu para que haga el amor con ellas. Ellas se dan con grasa y con ceniza en la piel para oler mal, porque tienen la creencia de que su marido puede volver desde el más allá para poder hacer el amor con ellas y violarlas. Entonces, el haberle sido infiel con alguien joven y el untarse con algo que huela mal permiten que la libre de esta maldición. Ya te digo, es una costumbre ancestral de Centroáfrica que tiene miles de años. La verdad es que es un caso que abre muchísimas vías de reflexión. Como muy bien decías, hay momentos y hay estados. Pues fíjate, si la simple fiebre de una gripe muchas veces ya te coloca en otro sistema operativo, por decirlo de alguna manera, y en otro registro en el cual percibes la realidad sin llegar al delirio y sin llegar a tener ningún tipo de alucinación. Percibes la realidad de una forma muy extraña y muy diferente a cuando estás sano. Pues, y los que lo han pasado pues lo sabrán mejor que nadie, una quimioterapia no es plato de gusto ni muchísimo menos, y es algo que altera absolutamente todo el cuerpo. Pues evidentemente te puedes sintonizar con emisoras en las cuales no estamos y no queremos estar normalmente preparados para sintonizar. Otro asunto es el de la necrofilia, el mundo funerario, precisamente porque es algo que el general de los vivos no queremos acercarnos ahí, y sobre todo, curiosamente, en los países anglosajones casi funciona como una especie de sociedad secreta extraña, con sus propios ritos, con sus propias tradiciones, con sus muchos secretos. Y hace tiempo una de las cosas más atroces que pude leer es el relato de una necrófila que iba de funeraria en funeraria de los Estados Unidos, trabajando como maquilladora de cadáveres, y que utilizaba ese trabajo pues para satisfacer sus apetitos, los cuales en aquella entrevista describía con una crudeza y un detalle que no son reproducibles aquí ahora mismo. Y otra, pues que efectivamente no conocemos la historia de los edificios en los que estamos muchas veces. Ya mencioné aquí que, por ejemplo, en Madrid tenemos un centro cultural, el Centro Cultural Galileo, que eso es historia de la ciudad, que fue una gran funeraria. Y hay otro que, por razones obvias, no comentaré, que es un restaurante ahora mismo y que está lleno de gente todos los días, que come, que bebe y que se lo pasa muy bien allí. Con lo cual, muchas veces rascar un poquito en la historia de nuestra ciudad nos puede llevar a sorpresas importantes. El caso podía ser así si solo este chico que estaba sufriendo una medicación muy fuerte, un tratamiento del que luego salió, se recuperó de ese cáncer, fuera él solo el que lo viera. Toda la familia. Pero es que no era solamente la familia podía estar viviendo una obsesión, todos ellos, por vivir en el mismo núcleo. Había un detalle que era una vecina familiar. que veía a una mujer anciana en las ventanas. No solamente la vecina que ve una mujer anciana en las ventanas, sino los propios investigadores que van allí con sus cámaras, con sus grabadoras y graban todo tipo de fenómenos. Hay fotografías de los Warren investigando en la casa original cuando se estaban produciendo los hechos. Hoy en día, Carmen Snedeker ayuda a las personas que tienen casas en las que suceden cosas. Tiene una página web desde donde ella misma intenta investigar qué es lo que la pasó en su propia familia. O sea, que es que este caso muchos decían que era un bulo,
por tantos fenómenos que se producían, pero es una realidad, se pueden comprobar, como hemos hecho, todos los nombres, todos los principales protagonistas, y es más, la casa sigue estando hoy en día en pie y se mantiene tal y como estaba en 1986. El caso de la funeraria de Connecticut. Una vez más comprobamos que el cine se queda corto. ¿Qué os parece, compañeros, si la hora capicúa, 2:22, es la perfecta para meternos en esta auténtica exclusiva, hay que decirlo, y gracias también, por supuesto, al trabajo y las pesquisas, en este caso, de nuestro compañero Carlos Largo, que ha dado con el principal investigador, Nick Belantoni, el que ha dado el bombazo. Pero antes, una introducción para saber de qué hablamos y vuestras opiniones. Me interesa saber qué piensa la gente del cráneo de Hitler. Si que es él, es la prueba, es una conspiranoia absurda pensar que huyó, o realmente es la muestra, atención, de que una vez más nos habían engañado. El cráneo de Hitler es de una mujer. La noticia ha dado la vuelta al mundo en apenas un minuto. Y tras ella, los rostros de sorpresa, de incredulidad e incluso de aceptación por parte de científicos, especialistas y público en general. Nos encontramos, sin duda, de confirmarse esta información ante una de las grandes exclusivas de la historia reciente. A partir de este instante, todos son preguntas. Preguntas que parecían desterradas por increíbles. ¿Sobrevivió Adolf Hitler al búnker? ¿Siguió viviendo en algún lugar? ¿Toda la escenografía de su suicidio fue un plan perfectamente ejecutado? Sonrió el dictador en algún lugar lejano mientras leía las noticias de su propia muerte. Como decimos, es la noticia de la semana y yo creo que del año. Me parece increíble que de pronto alguien ponga en tela de juicio una serie de objetos, de piezas, de huesos, que son claves para la historia del siglo XX y evidentemente para la del XXI, para la construcción del mundo. Ahora, se está llegando demasiado lejos. Pensar que esos restos no sean de Hitler no significa para nada que Hitler no muriese calcinado, cremado antes del suicidio, o significa que no hay ninguna prueba para amortizar realmente esa hipótesis, y que mucha gente que ha sido tildada de loca, que ha sido tildada de conspiranoica exagerada, resulta que, como en otras ocasiones de la historia, tienen razón. Yo creo que es un buen debate. ¿Qué os parece si, antes de presentar a buenos amigos que nos van a escuchar desde Argentina y desde España, escuchamos a Nick Belantoni? Lo repito, el nexo y la casualidad es tremenda esta noche. Seguimos en Connecticut, no salimos de allí. Nick Belantoni, director de Departamento de Antropología, Universidad de Connecticut. La historia de un mail, la historia de una propuesta que acaba con el análisis de la sangre y el cráneo de Hitler. No ha declarado en ningún otro medio en España. Yo creo que es importante que le escuchéis. Nick Belantoni. Recibí un email del canal Historia para un programa que estaban haciendo sobre la muerte y los restos de Adolf Hitler, y me hicieron algunas preguntas sobre arqueología, y me preguntaron, ¿vendrías a Alemania y Rusia con nosotros para hacer una investigación? Y dije, sí, y así es como todo empezó. Fui con ellos a Moscú, a los archivos rusos, para hacer el trabajo y tomar las muestras. Lo que hicimos fue extraer muestras de ADN que nos sirvieran para llevar a cabo el test. No solo del fragmento del hueso, sino también de la sangre, porque había sangre en los trozos de un diván donde Hitler se había disparado a sí mismo, así que pudimos tomar muestras de aquello también. Interesantísimo. Como estamos en una época, lo repito, de fakes, de errores, de burdos o no tan burdos trucajes por internet, estamos en una época, y luego en la tercera hora hablaremos más de otros acontecimientos que se han filtrado a la prensa como reales, de periódicos regionales que escriben cosas que no tienen ninguna comprobación. Es decir, estamos en un momento de confusión. Mucha gente pensó que toda esta historia del cráneo de Hitler, como no aparecían los responsables, pues que también era un invento. ¿Qué dicen esos análisis? Nick Belantoni, Universidad de Connecticut.
Tenía varias ideas sobre cómo podía ser si pertenecía a Hitler, y cuando lo vi por primera vez me pareció demasiado pequeño. El hueso era muy delgado, muy pequeño y sin signos de musculatura. Normalmente los hombres de nuestra especie son más grandes, y este era muy pequeño. El ADN probó claramente que pertenecía a una mujer. Seguimos con los cortes para pasar a la tertulia con especialistas. Nick Belantoni, más datos que creo que no se han contado. No, creo que no. En abril y mayo de 1945 los soviéticos entraron en Berlín. Él estaba ya muy enfermo, posiblemente se estaba muriendo. Temía mucho ser capturado, incluso temía que su cuerpo fuera encontrado, porque le preocupaba que si encontraban sus restos pudieran mutilarle y exhibirlo como a Mussolini, por lo que él dio órdenes para suicidarse y que su cuerpo fuera quemado para que no pudiera ser reconocido. Cremado. Y cuando los soviéticos encontraron su cuerpo, en unos pocos días, los doctores rusos hicieron una autopsia y lo identificaron perfectamente por sus dientes. Hitler tenía una dentadura muy mala. Sin embargo, un año después, cuando Hitler fue enterrado, encontraron este fragmento en la misma zona. Pero ahora sabemos que no era de él, era de otra persona. Pero eso no significa que Hitler pudiera escapar. El cuerpo original fue hallado en 1945 y creo que muy seguramente fue identificado de manera correcta. 2:29, dejadme que os presente a dos buenos amigos. Uno es Abel Basti, que está en Bariloche y que es uno de los periodistas que había hecho libros muy polémicos, imagino que muy seguidos en todo el país, sobre una teoría tremenda, que Hitler, de momento, se había escapado de aquella escena del búnker. Abel Basti, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí para que nos cuentes datos e historias. Permíteme que presente al doctor Julio Montes Santiago en Vigo, porque él es autor de un trabajo maravilloso, el coleccionista de cráneos célebres, porque hay muchas historias con las calaveras, algunas que no aparecieron, otras que fueron robadas, y hay quien ha especulado si el cráneo de Hitler sería una pieza muy codiciada en esta especie de museo y si alguien pudo intervenir en cierto momento. Doctor, buenas noches, Julio. Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí a la escucha. Gracias. Abel, la primera pregunta va para ti. Tú has publicado varios trabajos sobre tu creencia absoluta en que Hitler no solo no murió en el búnker, sino que huyó a la Argentina. ¿Podrías contarnos brevemente a los españoles cómo se puede mantener esto? Bueno, yo soy periodista y estoy en una ciudad que es Bariloche, que fue refugio de muchos nazis al terminar la guerra, así que digamos que lo que fue las primeras informaciones sobre esto, concretamente sobre la posibilidad de que Hitler hubiera vivido en Argentina, surgió de la propia ciudad donde yo vivo. Así que a partir de ahí, bueno, son 15 años de trabajo buscando fundamentalmente testimonios, testigos que hayan estado con Hitler en Argentina, los que pude obtener, grabar, filmar, y comenzar con estos relatos y estos testimonios, armar el rompecabezas sobre la vida de Hitler en este país. Oye, yo creo que son dos puntos de investigación, ¿no es cierto? Una es la propia europea respecto a la posibilidad de escape y si se concretó ese escape, cómo fue, y la segunda es el arribo de él a este país y su vida por años en el exilio. Oye, Abel, una pregunta doble, antes de intentar saber un poco si pudo escapar, qué pensáis concretamente de estos análisis del doctor Belantoni. ¿Cuántas veces te han llamado loco y cómo has recibido la noticia de que el cráneo de Hitler no era el cráneo de Hitler, aparentemente? ¿Y cómo has sentido en tu interior esa confirmación que imagino que habrá tapado muchas bocas, por lo menos en Argentina, me imagino? Sí, yo te diría que no en Argentina, porque si bien yo cuando comencé a escribir, estamos hablando o a investigar unos 15 años atrás, este tema sí sonaba una cuestión que podía llegar a ser casi ridícula.
Pero sin embargo es asombroso como en muy pocos años, en Argentina en particular, se ha aceptado esta posibilidad. Mira, yo tengo una página, un sitio web, donde tengo una encuesta respecto a ese tema, y sobre 10.000 encuestados, o 10.000 personas que contestaron la encuesta, un 70% cree que Hitler puede haber escapado. Y esto se repite en la calle, digamos. Esto cuando uno habla con la gente, se acepta esta posibilidad. Fundamentalmente porque hay esta información fue muy fuerte a partir del año 45 en Argentina, y hay muchos círculos que conocían esto y que, digamos, era un rum, como decimos aquí, un secreto a voces de alguna manera. Interesantísimo. Sí, entiendo que sí, suena más ridículo para un europeo que está acostumbrado, y especialmente, bueno, los alemanes, a escuchar durante 60 años esta historia de que Hitler murió y se suicidó en el búnker, pero para un sudamericano y para un argentino esto es diferente. Bueno, fíjate hasta qué punto, Abel, que nosotros tenemos un compañero de nuestro equipo, un reportero, Pablo Villarrubia, que pudo conocer, claro, esto la confirmación 100%, pero cree prácticamente que estuvo frente a Mengele en su misteriosa huida, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que parece tan duro, tan terrible, ¿no?, que Adolf Hitler, de ser así, se salvase de aquel fin, fuese protegido o no. Y luego ya el objetivo científico, ¿no?, que en el año 2009 nos digan de repente que ese fragmento pues no es el de Hitler, nos sorprende mucho, nos da como un aldabonazo. Doctor Julio Montes, ¿sería una pieza codiciada el cráneo de Hitler para los coleccionistas porque los hubo, verdad? O personas que por lo menos intuimos que siguieron con mucha atención las calaveras, los cráneos, las cabezas de personas importantes y célebres. Por supuesto, sería un trofeo. De hecho, en los archivos soviéticos, precisamente sobre el cráneo de Hitler, lo escondieron siempre por miedo a que fuera como un trofeo codiciado para los grupos neonazis, como si fuera una reliquia que los pudiera tener. De todas formas, hay una cosa curiosa que tampoco se sabe mucho. La gente sabe a lo mejor del cráneo de Hitler, pero Hitler no quería terminar como Mussolini. Pero lo que no sabe la gente de Mussolini es que a Mussolini lo mataron, pero los americanos, las Fuerzas Armadas norteamericanas, se llevaron su cerebro y estudiaron su cerebro para ver si todo aquello que había desencadenado Mussolini, dijéramos el camarada entre comillas de Hitler, era debido a a una estructura especial del cerebro, a un tracto congénito. La respuesta fue que no encontraron nada especial en el cráneo de Mussolini, pero de alguna forma, dijéramos, los dos grandes responsables de las calamidades al final de su vida pues se vieron un poco con finales un poco comunes en ese sentido. Y de todas formas este cráneo por supuesto que es una pieza de trofeo, pero curiosamente periódicamente en la literatura surgen reportajes de cráneos que se creían perdidos, que se recobran. Por ejemplo, en el año 2005, con el 250 aniversario del nacimiento de Mozart, se creyó que se había dado su cráneo y había pruebas definitivas, y luego no se pudo demostrar esto, y al final pues se retiró el cráneo que se creía que era de Mozart. Pasó con el cráneo de Petrarca, también el gran poeta italiano. Es decir, que los cráneos y los cerebros son siempre un trofeo codiciado de las personas y generan pues cosas curiosas y a veces un poco románticas. Oye, doctor, una cosa importante, porque mucha gente está preguntando ahora mismo en las vías de contacto, por supuesto, la teoría de que nos cuente Abel Basti qué conexión hay con Argentina, cómo pudo ser, pero también están preguntando cómo es que no sabían que era de una mujer. Es decir, ¿qué diferencias básicas existen entre el cráneo para un médico que lo examine, entre el cráneo de un hombre y de una mujer? Ahora dicen que el ADN, según este profesor que hemos entrevistado, Bel Anthony, ha dicho que es de una mujer. A nivel físico, que sea comprensible para todos, doctor, no sé, parece una cosa como muy de perogrullo, ¿no? ¿O no es tan fácil?
No es tan fácil porque no es el cráneo de Hitler, sino son fragmentos, no es el cráneo completo, pero de todas formas hay una estructura. La estructura ósea de los hombres es bastante más fuerte que el de las mujeres. Si tenemos el cráneo completo, pues la estructura de la cara, los órganos faciales son como más, las prominencias óseas son mucho más destacadas en los hombres, etcétera. Pero de todas formas, este cráneo, entre otras cosas, tampoco se pudo estudiar mucho porque había sido quemado. O sea, el cadáver de Hitler se supone que sobre la muerte, pues si se suicidó con cianuro, además, pues lo quemaron. Por lo tanto, eran restos incompletos. Y en toda la confusión que debió haber con la llegada de los rusos y de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que aquello se empaquetó de la forma más rápida posible y se mandó a Moscú. Entonces yo creo que no fueron muy cuidadosos. Bueno, tenemos historias recientes sobre autopsias hechas rápidamente sobre el terreno y luego ha pasado lo que ha pasado, desgraciadamente, pues afectando a compatriotas nuestros españoles. Aquello debió ser todavía, bueno, pues un caos y un mare magnum, y ahora, bueno, pues un poco son las consecuencias. Doctor, simplemente, ¿le sorprende personalmente que haya surgido esta noticia, que el análisis de una universidad determine que es una mujer? No, yo le digo, los cráneos y los cerebros ejercen una atracción tremenda sobre las masas, y esto siempre es noticia, porque lo que le decía antes, cuando en el año 2003 se celebró el 700 aniversario de la muerte de Petrarca, fueron a exhumar su cadáver y vieron que los huesos eran de un hombre y además tenían las cicatrices que Petrarca dice en sus escritos o refiere en sus escritos, pero el cráneo que había enterrado en esa tumba pues resultó que era de una mujer. Es decir, que el cráneo que se creía de Petrarca pues no era su cráneo. Por lo tanto, no se sabe muy bien si alguien lo robó, desapareció, en fin. Entonces, son cosas que la gente, de alguna forma, bueno, es el asiento de las partes más nobles y siempre da mucho juego periodístico, y luego está el juego científico, claro. Desde luego. Te agradezco mucho, doctor, que seas tan didáctico y que sea tan comprensible. Antes de escuchar a Abel Basti, porque yo tengo muchas ganas, y Santiago Camacho, que sé que ha seguido muy atento todos los trabajos de Abel Basti con gran admiración, yo creo que vas a escuchar muy atento. Claro que sí. Una cosa, que decía Abel Basti que 70% de personas, desde luego, desconfiaban de la hipótesis oficial. ¿Y qué piensa la gente ahora mismo, ya no de España, sino de todo el mundo conectado a través de las diversas vías de contacto de Milenio 3? Pues siguen desconfiando. La mayoría no cree que Hitler muriera, por lo menos tal y como se dijo. Buenas noches, me encanta vuestro programa. No sé qué pensar del cráneo de Hitler. Si fuera verdad y siguió su vida en otro sitio, alguien lo tendría que haber visto, ¿no? ¿O se escondió? Muy bien, nos lo preguntaba Pinky. Es posible que hubiese huido, pero cabe destacar que, según dicen, Hitler en sus últimos días parecía agotado y loco. ¿O no? ¿Y si todo fue una farsa? Demasiadas preguntas. Saludos. Borja dice que hay documentos que demuestran que Hitler no murió. Era un cadáver buscado por sus secuaces. Huyó a Chile, donde se casó con la hija de un eminente empresario cambiando de identidad, y murió en 1979. Felicitaciones para Abel Basti por su investigación y valentía, porque no muchos se animan a decir esta verdad. Gracias, Iker, por tu programa, que es un lujo para el mundo de habla hispana. Vivo en Alemania y se critica la película El hundimiento porque hace ver un Hitler sensible, y ellos no lo ven ni vieron así. Se tenía preparada para la huida para miles de mandos del ejército alemán. ¿Qué no tendrían preparado para Hitler? Tal vez un trato con los rusos o con Estados Unidos, nos dicen o no. Yo creo que se escondió en España junto con otros nazis, lo opina David León desde Jerez. Abel, pongámonos en la teoría de que realmente esos huesos no son de Hitler, como parece demostrar este estudio, pero vayamos un poco más allá, a lo que tú crees, y has dedicado parte de tu vida a intentar indagar. Es que huyó. ¿Cómo pudo huir? ¿Qué pudo pasar en esas últimas horas de Hitler no oficiales, Abel? Bueno, yo antes te quiero hacer la salvedad que, digamos, la posición soviética hasta 1953 fue que Hitler había escapado. O sea, si uno reconstruye la historia a través de los diarios, de los documentos, puede
darse cuenta que esto fue así. O sea, cuando los soviéticos entran al búnker y Stalin, el jefe soviético, le pregunta a sus generales qué pasó con Hitler, la respuesta es: escapó. Esto finalmente se le informa a Stalin a los aliados occidentales, diciéndoles oficialmente: Hitler escapó en submarino con rumbo presunto a España o Argentina. Y todos los elementos de prueba que se pudieron reunir en el búnker precisamente demostraban que no había ningún tipo de suicidio. Estos son los informes soviéticos. A tal punto cree Stalin que Hitler escapó que cuando se hace la reunión de Potsdam entre los tres grandes, digamos, entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, en las actas taquigráficas se observa que Stalin pide que Hitler sea juzgado en Nuremberg, agregando además, irónicamente, que sea juzgado, pero yo no lo tengo, dicen. Yo no lo tengo, como diciendo, si escapó, lo tienen ustedes. Esto a los norteamericanos y a los ingleses. Así que la posición oficial soviética fue esa. Stalin murió en 1953 y hasta ese día sostuvo que Hitler había escapado. Y la posición oficial soviética va a cambiar después de la muerte de Stalin. Así que si uno se atiene a la historia, la historia oficial fue esa, excepto un puñado de nazis que dijo lo contrario, y que, bueno, sobre ese relato, en realidad sobre un relato, se va a tejer la otra historia. Así que yo quiero hacer esa salvedad porque en realidad no estamos descubriendo una historia nueva, sino que estamos volviendo a la historia original, claro, que es la primera de los 8 años, ¿no? En los primeros 8 años, e incluso desde la Unión Soviética, o lo que iba a ser la Unión Soviética, se pensaba eso, que Hitler había podido escapar. Y no solo eso, sino que Alemania no lo declara muerto a Hitler hasta 1956, o sea, lo declaran muerto en presunción de fallecimiento más de 10 años después, por lo cual, desde el estatus legal, estrictamente hablando, para Alemania Hitler no estuvo muerto entre 1944 y 1955, como figura legal. Tampoco pesaba sobre Hitler ninguna condena, ninguna orden de captura, porque no había proceso en su contra. Este es el estatus legal de Hitler, y de Eva Braun también, ¿no? Que, por cierto, hablando de Eva Braun, hay una última píldora que te puede interesar, Abel, y al doctor Julio Montes también. Belantoni comentaba esto, que nos ha sorprendido muchísimo. Habla de Eva Braun, quizá como la propietaria, la dueña legítima, porque ese podía ser el fragmento de su cráneo. Lo escuchamos. Es una candidata, pero los acontecimientos históricos sugieren que no es así. Puede ser alguien que hemos perdido en la historia. Muchas personas murieron en el búnker del Führer en Berlín, y puede que sea simplemente una persona que nunca sabremos con certeza. Pero Eva Braun es una candidata. Lo dice, repito, el doctor que ha hecho esos análisis. Santiago, escuchabas muy atento a Abel Basti. Mucha gente cree hoy en día, muchísima gente en su teoría y la de otros, de una ruta hacia Argentina, hacia América. Y si eso fue así, con una más que probable escala en España. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial hay una cosa que parece que olvidamos, que es que aquí cayó un auténtico chaparrón de aviones alemanes con refugiados de todo tipo, desde el accidentadísimo ingreso en la playa de la Concha de León de Grel, que venía pilotando su avión desde Noruega y se quedó sin combustible cuando ya tenía San Sebastián a la vista y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso que le tuvo en el hospital durante varios meses, hasta una verdadera escuadrilla de caza de Messerschmitt 109 de pilotos refugiados que terminaron sirviendo en la Fuerza Aérea Española durante muchos años, con piezas de repuesto que se fabricaban aquí y que bueno, esos aviones, esos cazas fueron parte de nuestra Fuerza Aérea, ya te digo, que durante décadas. Incluso hay un vuelo que ha llamado mucho la atención a algunos investigadores, que es el vuelo de un avión Junkers que aterriza en Barcelona el 27 de abril de 1945 y que va pilotado por Werner Baumbach. Y
La importancia de que sea Werner Baumbach el piloto es que era uno de los encargados de la pequeña escuadrilla de aviones personales de Hitler. Mucha gente cree que de haberse producido ese escape no fue in extremis, sino no fue el último día ni en el último momento, sino que fue probablemente alrededor del 26 de abril de 1945, momento en el que se podría haber hecho el cambiazo por uno de los dobles de Hitler, dobles que está documentado, reconocido y no es ninguna leyenda urbana, ni mucho menos, que existían por razones obvias de seguridad personal del dictador. A partir de ese momento, como muy bien ha dicho Abel, es que se ponen en marcha todos los planes de fuga que había para todo el mundo que sabía que tenía causas pendientes por crímenes de guerra. Médicos de campos de concentración como Mengele, altos oficiales de las SS, generales, etcétera, etcétera. Unos con más acierto y otros con menos. De Martin Bormann también hay un cráneo, pero nunca realmente se ha terminado de confirmar si era suyo o no. Parece demasiada chapuza, entre comillas, como decimos aquí, para un hecho tan trascendente, ¿no?, para la historia del siglo XX y del siglo XXI. Abel, si Hitler llegó a Argentina en algún momento, ¿cuál fue? Con las pistas que tú has ido recogiendo y que estoy seguro que ahora mismo te escuchan cientos de miles de amigos en España y que no han oído hablar de estas teorías. ¿Cuál crees tú que pudo ser su vida, si es que realmente vivió años después del búnker? Bien, yo quería remontarme un poquito antes a la charla con esto que decía el experto norteamericano respecto a Eva Braun. Ajá. Mira, quien estudia un poquito el origen de ese esqueleto que han tenido los rusos, descarta de plano esa posibilidad. Yo tengo la autopsia del esqueleto, la traducción del ruso, y bueno, hace una descripción de ese esqueleto supuestamente de Hitler que realmente sorprende por las características en que fue encontrado, concretamente con las costillas quebradas, las piernas rotas, le faltaban pedazo de un pie, le faltaba una mano, en fin, parecía más una persona que hubiera soportado una bomba o hubiese sido ametrallada, algún esqueleto de alguna víctima de las batallas. Pero lo más sorprendente es que precisamente le faltaban huesos de cráneo y le faltaba el famoso hueso de cráneo con el agujerito de la bala. Uh-huh. Esto no está en la autopsia. Y los rusos admiten que, bueno, esta es la versión de ellos, un año después, en 1946, fueron a cavar al mismo lugar donde habían encontrado ese esqueleto y se encontraron casualmente con el pedazo de cráneo con el agujerito de la bala que ahora hizo el estudio el experto norteamericano. Esto es un detalle de esta historia de los huesos y de los cadáveres que es tan disparatada y tan alocada que cuando uno le empieza a seguir realmente y con los informes oficiales rusos, uno va uniendo toda la historia, realmente suena muy alocado, o sea, no tiene una coherencia esto de que un año después vayan a cavar al mismo lugar y encuentren justamente el hueso que se habían olvidado, que era el que tenía el disparo. El hueso clave. El hueso clave. Esto también descarta la posibilidad de que haya sido, digamos, un hueso de Eva Braun, porque en ningún momento esta historia oficial está hablando de eso, está hablando de otra cosa. No sé si me sigue. Sí, perfectamente. Y mucha gente nos está preguntando que si realmente este hombre pudo salir de allí. Es que están llegándonos un montón de mensajes, Abel, y es sorprendente, de gente que puede que haya leído, imagino, tus trabajos y que dicen que hasta bastante tiempo adelante, en el siglo XX, año 79, leíamos, y otros datos que no sé de dónde salen exactamente, Hitler estuvo refugiado o viviendo, escondido. Imagino que tiene que ver con tus propias investigaciones, Abel. Sí. También te cuento que, bueno, yo tengo una página web donde me han llegado muchos mensajes de España. Y bueno, informaciones también muy interesantes relacionadas a esto. Yo, por si los oyentes quieren enviar alguna comunicación, la página es www.hitlerargentina.com.ar. Hay mucha gente, hitlerargentina.com. Y Abel, hay mucha gente que asegura que lo ha visto a Hitler en Argentina. ¿Tú has recogido testimonios? Mira, yo he podido reconstruir la salida. Como decía antes ahí el colega, la llegada a España,
la llegada a Patagonia y su vida a través de relatos de personas, de testimonios. Y posiblemente en mi próximo libro publique algunos documentos muy importantes que demuestran que esta historia es real, pero sobre todo el relato de los testimonios. Muchas personas mayores, algunas ya han fallecido, pero yo las he podido entrevistar y me parecen testigos clave de toda esta historia. Y desde luego una historia que podrá ser creída o no, ahí cada uno tendrá su opinión, Abel, pero tu investigación concienzuda, como digo, luego cada uno que la examine, pero que con este giro de unos huesos que parece que se demuestran que no eran la primera afiliación que le habían dado, cobra nuevos bríos, y te aseguro que muchísima gente de España seguirá ahora con mucha atención tus investigaciones. Abel, un abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, no, por favor, un abrazo a ustedes, gracias por todo. Un placer. Un placer. En fin, teorías más o menos bizarras, podemos decirlo, pero que surgen de nuevo, cobran nueva fuerza. Es que es normal cuando se hace público este nuevo análisis. Doctor, desde Vigo, Julio Monte Santiago, autor del Coleccionista de Cráneos Célebres. Es que el tema de los cráneos célebres estoy seguro que da para un programa extenso y completo. Creo que compartimos la pasión por uno de esos cráneos perdidos, ¿no?, que es el de Goya. Y yo, que soy goyista a muerte, pues un día podemos hablar de eso, pero de verdad con tranquilidad. Ahora bien, doctor, ¿estamos ante uno de los grandes errores de datación, crees, de la historia? Yo creo que no, yo creo que son uno de esos misterios que, bueno, pues como la muerte de Kennedy, o en fin, una serie de grandes misterios que periódicamente surgen como una especie de Guadiana, a veces, bueno, por causas identificables, o a veces por motivos ocultos, y que, como son misterios, y además este será un misterio ya para siempre, porque el resto de los de lo que daba del cuerpo de los soviéticos de Hitler se mandaron incinerar en el año 1970. Entonces, de todas formas, sobre lo que habéis dicho, los nazis ya anticiparon algo de lo que iba a ser la estampida, porque como saben los seguidores de tu programa, una de las características de reconocimiento más fehaciente es el estudio de los dientes. Pues claro. Bien, Martin Bormann en 1944 ya había hecho destruir los certificados dentales de los grandes oficiales, precisamente, bueno, no sé anticipando qué, con lo cual el comparar, se puede identificar algo cuando se tiene que comparar, también pasa con el ADN. Por lo tanto, esto ya quedará como uno de los grandes misterios, una de las grandes extrañas vericuetos del destino, pero probablemente no se podrá ya volver atrás. Doctor, te invito brevemente y próximamente a tocar cráneo a cráneo, Mozart, Haydn, Beethoven, Goya, Bach, cuánto músico y cuánto genio, ¿eh? Sí. Y el misterio de sus cráneos. Has hecho un trabajo fabuloso. Yo espero que lo comentemos aquí con mucha tranquilidad. Muy bien. Un abrazo grande, gracias. A vosotros, gracias. Interesante, ¿eh?, lo que cuenta el doctor y lo que cuenta Abel Basti. Regalamos, lo tienes en la mano, ese Blu-ray. Sí, La montaña embrujada. Gracias a Disney, que nos ha enviado estos 3 ejemplares. Que además va de ovnis la cosa. Los ovnis, es que luego vienen los ovnis, Hay mucho fake por ahí, que se está moviendo en la red. Y algunos casos que parecen reales, que no están haciendo la gente caso por otros. Una cosa antes, Juanje, sorprendente. Bel Anthony se ha sorprendido cuando Carlos le preguntaba si sabía que los soviéticos han reaccionado en contra de sus declaraciones. Él decía que no tenía ni idea. ¿Qué se ha dicho en Rusia de estos datos? Yo al final, Santi, no me perdonarás, luego te lo pregunto igual al inicio de la tercera hora, no entiendo ya nada, o sea, yo no entiendo nada, pero ¿qué han dicho los soviéticos? Yo entiendo menos. Vladimir Kozlov, que es el vicedirector de los archivos de la Segunda Guerra Mundial, que posee este cráneo de Adolf Hitler, dice que es imposible que las pruebas de este profesor de Connecticut sean reales porque nunca llegó ni a tocar el cráneo. Y luego el profesor nos ha confirmado que con Canal Historia ha extraído ADN
de las manchas de sangre del sofá, Santi. Te digo yo que estará filmado, se iba Pero, con Canal claro, Historia. te digo una cosa, aquí o los rusos han mentido siempre y siguen mintiendo, o los soviéticos, o esto ya es que no es normal. Pero además, sobre O sea todo, que da la Hay impresión, cierta Juanje, tradición en la antigua Unión Soviética, al menos. sí, Ya, pero ya, nos ya. da la impresión de que un hecho tan trascendental, tan importante, que podría arrojar tantas claves y cerrar tantas conspiraciones, es todo como de una... No sé, Bueno, no está bien organizado esto. Perdona, Estamos hablando de Hitler y su cadáver. Conspiración es poco, y ahora dejo a Santi, que es el experto mucho más que yo. Yo hasta ahora, en mi vida, te puedo decir que sabía muy poquito de este tema. Y cuando alguien me comentaba que Hitler podía seguir vivo, lo mínimo que me daba era por reír. Y a partir de ahora, no es que tenga una duda, tengo 101.000. Más porque conozco la zona, por casualidad, de Bariloche y de Patagonia. Yo entrevisté a la hija de un nazi que tiene una tetería a 20 kilómetros de Bariloche, para ser Pero, exacto. Y bueno, o sea, te aseguro que allí te pierdes 100 años y no te encuentra nadie. Pero ¿no? si luego el problema es lo que decía el doctor, que estos temas quedan englobados en el misterio y demás, doctor especialista en cráneos célebres, pero es que la persona, repito, que ha hecho los análisis del cráneo de Hitler se ha entrevistado aquí y en ningún sitio más que aquí, y está comentándolo y está diciendo, es que es una mujer, y punto. Y la gente sigue tomándose la guasa, pero yo digo, es que estamos hablando de Adolf Hitler, es que no me lo puedo creer. Y esas fotos, a la vuelta me cuentas lo de esas fotos, Santi. Fotos con un disparo que son muy polémicas, ¿no? sí, es probablemente eso sí que se ha dicho que era una falsificación y punto. Pero fíjate, y muy brevemente, al que le haya parecido extraña la historia de Abel Basti, yo encontré una confirmación en el sitio más insospechado. En julio de 1998, el FBI hace una desclasificación de documentos y resulta que el 14 de agosto de 1945 el director del FBI, J. Edgar Hoover, recibe un informe de uno de sus agentes sobre el presunto desembarco de Hitler en Patagonia, concretamente en la localidad de San Antonio. Y a partir de entonces se queda abierta la investigación también por parte del FBI. En fin, ahora vienen las noticias. Esto es noticia y es misterio. Decía el doctor Julio Montes que esto quedará como el asesinato de Kennedy y tantas cosas. Claro, la pregunta que nos hacemos los humildes mortales es, ¿pero cuántas preguntas que nos han dicho una cosa se descubre 50 años después que no es esa cosa? Hablamos del dictador Adolf Hitler, que se llevó a la tumba 6 millones de personas como poco y generó una guerra con 40 millones de muertos. Efectivamente. Sí, sí. Y que su único trozo resulta que vaya es de una mujer, y nos lo cuenta el profesor que lo ha tenido en la mano y que ha hecho el análisis de ADN. Yo creo que esto es un mundo de locos. De locos lo que viene a continuación. Muchas noticias, vídeos falsos, historias que se están moviendo, gente que está venga a preguntarnos qué está pasando en Galicia, pero no solo en Galicia, en otras partes. Ahora lo comentamos después de las noticias. Una vez más nos hemos enfrentado con la investigación de laboratorio a una mistificación histórica, y que esa pieza de cráneo fue utilizada en tiempos de Stalin como propaganda al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora ha surgido esta noticia que supuestamente, pues me imagino que habrán hecho un estudio de ADN o un análisis del cráneo, y bueno, pues posiblemente o podría ser, se dice que podría ser o de Eva Braun o de la propia Magda Goebbels, la esposa de Joseph Goebbels. Y mi teoría es de que el cuerpo se incineró completamente y que dudo muchísimo de que quedasen restos, sobre todo de ese tamaño como el que este supuesto cráneo se suponía que era de Hitler. Eran Javier Sierra, Eric Fratini y Gonzalo Presa, periodistas que se han sentido también sorprendidos, evidentemente, por la noticia, decía de la semana, diría del mes, del año y quién sabe si de la década, porque el cráneo de Hitler, que se guardaba como esa pieza, reliquia real, la última cosa tangible de ese monstruo que estuvo a punto de dominar el mundo, resulta que va y es el de una mujer. Nos hemos quedado todos, sinceramente, sin habla. Y sobre todo con lo que indica todo esto. Cuántas cosas que parecen sabidas, archiconocidas, pues resulta que no son tales, que luego son otra cosa completamente distinta. Cuántas teorías risibles, cuántas sonrisitas de desprecio, y quizá, como siempre hemos dicho, alguna de esas teorías puede tener la razón que algunos no quieren que conozcamos. Dice que cuando llega la unidad de contrainteligencia estadounidense, llegan a Berlín, después de que ha finalizado ya la batalla, ponen carteles porque ellos no se creen que Hitler ha muerto. Incluso, bueno, distribuyen pasquines, muchísimos pasquines con fotografías retocadas de cómo podría ser Hitler o cómo podía haberse disfrazado para poder escapar de Berlín, ¿no? Es decir, que los americanos en ese momento no
no se creía en el que Hitler estuviese muerto. Las fotografías que circularon a partir de los años 70 del supuesto cadáver de Hitler con un disparo en la cabeza quizá correspondan a alguno de sus múltiples dobles. Lo que se dice es que Joseph Goebbels le dispara a su mujer, lo que no se sabe si le disparó en el cráneo o le disparó en el pecho, y luego él se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. Inmediatamente los ayudantes de Goebbels, de las SS, metieron el cadáver de Magda Goebbels y de Joseph Goebbels dentro de la misma fosa donde días antes habían quemado los cadáveres de Hitler y de Eva Braun. Entonces ahora lo que se dice es que a lo mejor el cráneo, el trozo de cráneo que incautaron los rusos pudo ser de Magda Goebbels. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 3 y 12 minutos, siempre en directo. Milenio 3, la nave del misterio radiofónica, aquí en la SER. Santiago Camacho, compañero, mucha gente está preguntando por esas fotos extrañas que se han reproducido, como los hongos en otoño, o sea, ahora, por internet, con un disparo. Se ha hablado de dobles de Hitler. Las fotografías de la muerte tienen el mismo misterio casi que los últimos trozos óseos del dictador, ¿no? En realidad tenemos que digamos, las últimas horas de Hitler no son ni muchísimo menos tan diáfanas históricamente hablando como pueda parecer. Muchas veces pensamos que el relato de la cantidad de gente que había en el búnker es fidedigno, cuando en realidad no había tantísima gente. De hecho, en el día 26 hay un éxodo masivo y se quedan prácticamente los íntimos en ese búnker, y de esos íntimos muchos de ellos no sobreviven, y los que sobreviven pues sus relatos pues tenemos que fiarnos de ellos. Fíjate que a fin de cuentas, por ejemplo, la película El hundimiento está basada en el libro escrito por una de las secretarias de Hitler. En los informes de la inteligencia norteamericana, de cuando interrogaron, por ejemplo, a un general de las SS que estaba allí, y le preguntaron por las secretarias de Hitler, dijo: de esta señora no se crean absolutamente nada, porque una de ellas, la más joven, es idiota, palabras textuales en el informe, y la más mayor es una nazi fanática que dirá lo que le hayan ordenado decir y punto. Con lo cual, las dudas son muchas. En cuanto a lo que decía Javier, efectivamente, digamos que analizando esas fotografías de ese Hitler con ese agujero de bala en el cráneo, se puede vislumbrar que estábamos hablando de una persona probablemente mucho más joven de lo que tendría que ser el dictador, posiblemente uno de los actores que le impersonaban en determinados actos públicos, generalmente de lejos, en desfiles, etcétera, etcétera, en momentos en que un francotirador podía tener la tentación de acabar con la vida de Hitler, y para eso se recurría a aquellos dobles. Y realmente, como también ha dicho Eric en su intervención, los propios aliados, no solamente los rusos, en los primeros días no estaban ni muchísimo menos convencidos. Hay un documento sonoro que no he tenido tiempo de preparar, pero que si tratamos próximamente el tema, aquí o en Cuarto Milenio, lo sacaremos, que es el reporte de la BBC, el boletín de noticias de la BBC de ese momento, en el que se afirma que el cadáver encontrado no pertenece a Hitler. Poníamos el ejemplo también de Martin Bormann. A pesar de todas las pruebas, a pesar del cráneo, una persona tan autorizada y tan motivada en la persecución de nazis como era el propio Simón Wiesenthal, fue otro que se fue a la tumba convencido de que Martin Bormann seguía vivo y disfrutando alegremente, saltando de un país de Sudamérica a otro. Con lo cual, en todo este asunto... Es que todos los más importantes, la gente puede pensar, pues parece que se fueron todos a Sudamérica y que vagaban por ahí casi a sus anchas.
Todos no, pero muchos. El caso de Mengele es prototípico, es decir, probablemente el servicio de inteligencia más eficaz del planeta, que es el Mossad, era la persona a la que tenía en su número 1 de personas en su búsqueda y no pudo encontrarle, y sabían que estaba vivo. Y con todos los medios del mundo. Efectivamente. Eichmann lo cazaron pues porque se confió muchísimo, no llevaba una vida de auténtica clandestinidad. Y Eichmann era un hombre gris, en una ciudad gris, un número más, perdido creo que trabajaba en una fábrica relativa a repuestos de coches, sí, ¿no? Y el Quidón lo detiene. Ese grupo que, bueno, recreaba magistralmente Spielberg, como casi todo lo que hace en Múnich, lo detiene. La gran pregunta, Juan Gés, a nivel periodístico, ¿os imagináis que realmente hubiera en algún lugar... Se me está pasando por mi enferma cabeza, ¿no?, en este momento. ¿Os imagináis que en algún cajón, en algún archivo, en algún lugar, en la mesa de algún periodista quizá ya que no está, no lo sé, hay alguna foto de un Hitler como un hombre gris normal, viviendo, por ejemplo, en Argentina? Hombre, sería la noticia del siglo, ¿no? Yo por creer, me puedo creer a partir de esta noche muchas cosas sobre Hitler. Estaba recordando ahora el aspecto que tenía Saddam Hussein cuando lo sacaron de ese agujero en Irak, que a mí me lo ponen delante y no lo reconozco, lo digo así de claro. Imagínate una persona con capacidad para haberse hecho una operación de cirugía estética y haberse ido a la Patagonia con posibilidad de, bueno, en esa tierra enorme, no, o sea, inmensa, multiplicado por el infinito que pueda pasar por tu mente. En una finquita en la que no des problemas y apenas salgas, bueno, pasas tu vida, pero total y absolutamente sin ningún problema. Que haya algún periodista con alguna fotografía o algún testimonio, bueno, pues antes Santi me decía cómo una vez para un programa cogió un trozo de una señora que decía perfectamente cómo había visto, cuéntalo, la primera vez que surgió el nombre de Abel Basti en los micrófonos de Milenio 3 fue en una de estas secciones que hicimos el año pasado, una de estas secciones de conspiración en la que traté el tema y reproducía algunas de las entrevistas a las que él había hecho y que estaban en aquel momento colgadas en YouTube, y no tuve ningún problema en bajármela. Y pues me acuerdo de una ancianita que se llamaba Gisela, me acuerdo perfectamente del nombre de pila, que con su acento argentino te contaba que estaba en su casa una buena mañana de 1945 y de repente su casa se veía a la costa y le salió el submarino alemán, pero de delante de las narices. Y la señora te lo contaba con una inocencia y con una sinceridad. Ahora habría que ver la contaminación también popular que hay sobre el tema de que Hitler huyó, y mucha gente que quizá cuente cosas que nunca ha visto, ¿no? Yo hay ahora una cosa que voy a decir, me van a tachar como loco, pero me da igual. La persona más buscada del mundo, obviamente, es Osama Bin Laden, efectivamente. Y yo creo que, bueno, más empeño que ha puesto la CIA, los norteamericanos, el FBI, el CNI español. Bueno, yo hace 2 años estuve con una persona que conocí hace muchísimo tiempo, Al-Zarqawi, en Suiza, estuve hablando con él, y hace 2 años me dijo, como te estoy contando yo mismo a la cara, que cenó con la primera mujer de Osama Bin Laden, con la que se casó cuando ella tenía 13 años, aquí en Madrid, cenando. Hace 2 años. Bueno, pero era su mujer, podía ser, no era él. ¿Qué? Que no es él. Perdona, el hijito de esta señora es uno de los terroristas más buscados del mundo. Ya, el hijo, pero no ella. La pregunta, pero, lo que siempre dicen es si Osama Bin Laden se afeita. Es que parece una tontería, pero si no mi marido es. o mi hijo resulta ser un terrorista, ¿yo qué tengo que ver? Yo a lo mejor no he hecho nada. Oye, que la mujer de Osama Bin Laden esté en Madrid y no haya salido en ningún medio de comunicación, yo nunca lo he visto. Por ejemplo, vamos, no me digas que no es para coger y contarlo. Hombre, y tanto. Iker, ¿sabes? Y que no haya salido en ningún medio de comunicación, en absolutamente ninguno. No sé. Pues Iker, no tienes más que pedir y se te dará. Decías que si no hay por ahí circulando una fotografía de Hitler anciano, pues evidentemente no sabemos si es un fake, pero esa fotografía existe y ha circulado mucho, y vemos a Hitler en lo que parece tomando a un Hitler ya muy demacrado, un Hitler que puede tener 80, 90 años, parece, con un grueso, es verdad que se parece, con un grueso abrigo, parece que está tomando el sol porque tiene un pañuelo en la cabeza para evitar la insolación o algo así. Pues está tomando el sol o está muy borracho. Sí, está dormido, o sea, desde luego. O muerto. Sí, tiene los ojos cerrados esta figura, efectivamente. Y esto parte de Bariloche.
Y esto parte de Bariloche y parte, de hecho, de las investigaciones de Abel Basti. En fin, nos quedamos sorprendidos. Como nos hemos quedado sorprendidos con lo que ha pasado en los cielos últimamente, y no nos referimos a vídeos que evidentemente son fraudulentos y no merecen mucho comentario, le pido a Yerey que nos ponga un poco de fondo cósmico, que pertenecen a todo lo que se llama marketing viral. Nos ha sorprendido, eso sí, la cantidad de gente que de inmediato ya, la fuerza que tiene Internet, ¿no? Hace poco leí, fijaos el dato, chicos, creo que en el Reino Unido la publicidad, no me lo puedo creer, lo he leído, pero es que no me lo puedo creer, la publicidad destinada a Internet ha superado a la de la televisión. Claro, se difunde más rápido. Sí, pero que cuidado. Y por todo el mundo. Y integren más publicidad o destinen más publicidad en crisis en Internet que en televisión. Me sorprende, ¿eh? Estamos viviendo en un mundo cambiante. En la televisión saben que muchas veces, aunque se vive de ello en televisión, muchas veces cambian de canal, porque las audiencias el minuto a minuto lo dice, cuando se está emitiendo una película, no cuando se está emitiendo un programa y hay un corte de publicidad, inmediatamente en ese mismo instante las audiencias bajan, porque en la publicidad se va todo el mundo. Pues detalle impresionante de la fuerza que está teniendo Internet. Bueno, pues en Internet ha surgido todo tipo de vídeos y mucha gente nos escribía, porque había una serie de vídeos en Galicia en concreto, que si ovni sumergido, que si una playa recuperando un objeto, o sea, era lo más peliculero que hemos visto en mucho tiempo. Nos sorprende que algunos investigadores o estudiosos les hayan dado cierta credibilidad, nos sorprende. Pero es que, como escondido en toda esta vorágine, en España está habiendo casos curiosos de los que nadie habla y que no se han resuelto. Han preguntado muchísimo por estos vídeos, pero el verano caliente terminaba en Granada, precisamente en tu tierra, Juanje, con un caso multitudinario, un caso impresionante, con 300 o 400 testigos y ni pena ni gloria. Ahora, con un par de vídeos virales en un portal de Internet, la gente seguirá con la idea de, bueno, pero esto en el fondo se hace todo con ordenador. Cuando pasan casos con 400 personas observando, se olvida y punto. Está aquí Carlos Largo. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Oye, Carlos, felicidades por la entrevista con Nick Belantoni, porque se puede decir es el único periodista español que ha logrado hablar con esta persona, cosa que debían haber hecho muchos, es normal, ¿no? Pero al final la información va bien y no hay tiempo para todo. La noticia merecía la pena, yo creo. La noticia merecía la pena y conocer al individuo que ha hecho los análisis más polémicos de los últimos tiempos. Repito, la exclusiva de nuestro compañero Carlos y de Milenio 3. Así que felicidades, Carlos. OVNIs sobre Granada. Bueno, sobre una zona de Granada en concreto, que es Moclín, ¿no? Moclín, Monachil, Santa Fe, son unas poblaciones, como tú decías, de Granada, que el pasado verano vivieron una pequeña oleada de luces, de bóvedas luminosas que pudieron ver, como bien decías, hasta 300 testigos. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. En muy pocos segundos, los efectivos del 112 de la Junta de Andalucía y las autoridades policiales recibieron todas estas llamadas, describiendo algo muy similar. Decían que habían visto como una bóveda luminosa anaranjada que había cruzado el cielo muy rápido, a una velocidad muy rápida, y que de pronto eso se desintegraba en varios fragmentos. Y aparecían varios trozos, ¿no? He leído que en algún periódico decían que se dividía en dos, sobre todo. Sobre todo en dos trozos es lo que pudieron ver los testigos. Y hemos hablado precisamente con el periodista del Ideal de Granada, Antonio Mansilla, que fue la persona encargada que recibió todas estas informaciones al principio, al inicio de los hechos, y nos ha contado esto de todo lo que le fueron contando algunos testigos. Vieron perfectamente cómo un avión, una bola de fuego, en un principio muchos decían que era como una especie de avión, una avioneta, algo en el cielo ardiendo que se hacía cada vez más grande y que la vieron descender como una bola de luz. Y se dividió en dos y de repente se desintegró. Y estamos hablando de 200 o 300 personas en menos de 10 segundos, ¿eh? La policía, como decíamos, recibió todas estas llamadas. Muy pronto comenzó a investigar. Se trataron diversas hipótesis, desde chatarra del espacio, desde satélites, hasta incluso la posibilidad, a raíz de una llamada de una mujer que iba por la carretera de camino a Monachil, que justamente vio como una especie de avión, de cola de avión, que estaba en llamas totalmente.
La policía montó ese dispositivo por la sierra para ver si encontraban los restos de este siniestro, pero nada, no se consiguió encontrar nada en esas horas de madrugada, porque fue en los días, en la transcurso de la madrugada del 17 de julio al 18 de julio. En torno a las 11 comenzó toda esta vorágine de llamadas y terminó en la madrugada la investigación. Al día siguiente, la policía se encuentra con más sorpresas, que fueron muchos más testimonios. Pero, curiosamente, no había absolutamente nada. No había rastro, los helicópteros de la Guardia Civil tampoco podían peinar la zona porque ya era de noche, y se esperó al día siguiente. El día siguiente lo que hubo fue muchísimos más testimonios que llegaban ya hasta Málaga, en concreto varias personas de la localidad malagueña de Torre del Mar, y había algunos conductores que vieron cómo había en la zona de Granada, en dirección a Granada, había bastantes destellos con bolas, una especie de bolas de fuego, que era lo único que era similar a lo que vieron los granadinos, ¿no? Y como siempre, Carlos, una cosa que nos parece curiosa, mientras se difunden estos vídeos apócrifos y otras muchas cosas para llamar la atención, siempre con una intención más o menos oculta que luego se vislumbra, los casos reales permanecen en un silencio absoluto, y es lo que queremos demostrar. Pero siempre hay gente que intenta decir que, oye, aquí está la solución, en este caso los tan traídos y llevados globos sonda, y que parece que realmente no tenían nada que ver. Efectivamente, justamente en esos días se celebraba en una población cercana, en Alcalá la Real, un festival de música, se llamaba Festival Endosur, y allí pues había un artesano alemán que hacía globos aerostáticos, globos que los hacía con papel, y que parece ser que al prender la llama, lo que genera la combustión del aire, ascendían, y a los pocos minutos se combustionaban, ardían. Entonces era una de las hipótesis que también había referente a este hecho. Parecía que, bueno, pues que podían ser esos globos. Como ya había pasado hace unos meses, pudimos hablar también de un caso en Inglaterra, de una boda en la que se lanzaron este tipo de globos. Pero sin embargo, pues no se ha vuelto a saber nada más de esas hipótesis. Se ha consultado a asociaciones de astrofísicos, incluso nuestro compañero Antonio Mansilla también habló con expertos, y nada se sabe. La Guardia Civil ha continuado investigando, se continúa investigando por parte de algunas asociaciones, pero ha guardado silencio. De hecho, nos pusimos en contacto con ellos y no han querido hablar. No hubo relación porque a esa hora de la noche parece ser que los globos no eran lanzados. Entonces no es una broma ni tiene nada, digamos, parecido en cuanto a su forma de estallar. Un astrofísico con el que sí he contactado personalmente para que me indique qué posibilidades, o si ha habido algunos casos a nivel mundial que él conozca, que ha tenido relación con la NASA, y él me decía pues que realmente podría ser chatarra espacial. Todo indica que estamos hablando de que algo ocurrió en esta zona montañosa, y bueno, y que como no llegó, digamos, físicamente a tocar tierra, pues se ha quedado ahí, ¿no? Y Galicia, protagonista, como ocurrió hace unos 15 años, de un montón de informaciones, la mayoría falsas, lo repetimos, el famoso vídeo del objeto que se mete en el agua, la interceptación de otro objeto, todo eso es apócrifo total, y bueno, me imagino que la gente lo ve como un divertimento o como una forma de anunciar algo, pero sí que en Galicia los periódicos, y esto nos extraña más, hablan de otros casos, ¿no? Sí, concretamente, además de la semana pasada, del sábado 26 de septiembre, justamente cuando estábamos aquí haciendo el programa, pues produjeron también dos llamadas concretamente. En este caso fueron muy pocos los testigos, por parte de dos personas que se encontraban en Galicia, no son residentes de Galicia, una persona de Cataluña y otra de aquí de Madrid, y decían pues prácticamente lo mismo, que habían visto una especie de luces, de bóvedas anaranjadas, en una zona que concretamente está situada entre los ayuntamientos de A Coruña, Oleiros y Culleredo, y que es una zona muy abierta. Lo curioso de este caso es que se produjo al mediodía, se produjo a plena luz del día, y nuestros compañeros de La Voz de Galicia, que fueron los periodistas que se encargaron de cubrir la noticia, Tony Silva y Alberto Maía, nos contaban que bueno, que sobre todo les sorprendió lo alarmados que estaban. La policía también recibió esas llamadas y una vez más no han querido pronunciarse y no le dan nada de importancia.
En un principio, pues al ponerse en contacto con nosotros nos hablan de unas luces pequeñas que lanzaban destellos y que se movían en distintas direcciones, ¿no? O sea, lo que no encaja con nada, algo extraño, vamos, en el cielo. Se da la casualidad que las dos personas que llamaron al periódico, ninguna era residente en Coruña ni en Galicia. Como decía antes, el hombre es de Barcelona, estaba por cuestiones de trabajo, y la mujer que llamó y se puso en contacto con nosotros, primero vía email y luego telefónica, pues es de Madrid, ha pasado unos días en Coruña, bien con los familiares. No hubo ningún tipo de alarma, más que en estas dos personas. Me he puesto en contacto con la policía, y no, la verdad es que no le han hecho demasiado caso a estas cosas, no. Claro, la gente, pues eso, puede llamar, sobre todo, ya te digo, lo que más nos extrañó era un poco miedo, ¿no?, que tenían las personas que vieron estas luces. En fin, pedimos disculpas por el sonido de esta última grabación. La gran pregunta es si ha habido toda una serie de pequeños, grandes montajes para anunciar. La gente en Internet libremente opina y creen que es un célebre portal. Sí, un fake de un célebre portal celebrando pues su 10º aniversario en Internet. Pero vamos, gente de Galicia desde el principio... incluso dicen que habían visto a actores que estaban en la playa haciendo esos vídeos, y si te fijas en esos vídeos estás grabando el ovni de tu vida que cae al mar y grabas la cara del marinero, del compañero. Lo curioso es cómo se está popularizando, y esto sí queda para un pequeño debate rápido antes de entrar en otra materia, eso del marketing viral. Y es que lo curioso es que la gente que ya está acostumbrada a todo sigue creyendo. Y a mí me da un poco de alarma, me parece muy bien que la gente haga estos vídeos, pero hasta qué punto, como ha ocurrido, pueden solapar a casos reales y que nadie hable de ellos. Y solo si hay vídeos espectaculares la gente se fije y encima se quede con ese resabor de pero si todo es un fraude, hombre, si es publicidad. No, pero en el fondo es como los falsos documentales que llevan ya muchos años y décadas haciéndose. Entonces, bueno, pues se hacen con el ánimo de, digamos, liar a la audiencia y luego hasta te demandan encima de todo, como toman alguna historia como real. O sea que tiene tela el asunto. Y en esto del marketing viral, pues no deja de ser absolutamente la misma historia, ¿no? O sea, gente que intenta engañar, llamar la atención. Sí, para igual que Rontiki lo hizo con las figuras, efectivamente, Total. con los círculos de las cosechas y con todo esto en Málaga, pues ahora hacen esto. Pero bueno, siempre ha habido corrientes del periodismo y sobre todo más del vídeo, y ahora con un ordenador cualquiera te haces unos que la efectos que gente se alucinan. emocione y se ilusione, me da un poco de pena, y distinto. digan, es verdad. Nos gusta creer lo interesante. increíble, lo imposible. Ya, pero una cosa es que no sé si no hay nada de fondo, pero es una pena porque luego mucha gente piensa que todo es fraude. Eso sí. Tú fíjate hasta qué punto hemos llegado, que date cuenta que llevamos 2 semanas seguidas hablando de fakes en Internet. Sí. Y venía a cuento, es decir, lo que decía de que la gente se ilusiona. Bueno, aunque por desgracia para Carlos me han filtrado y quien dice que lo de los chinos es verdad. Pero bueno, en fin. Madre Carlos mía. y yo esperamos que no. Si las fotos son verdad, la historia que cuentan es mentira. Eso o sea, es otra cosa, hay claro. parte... Utilización de fotos para Claro. hacer otras cosas, en fin. Pero Que yo efectivamente, dudo que las fotos sean reales. y efectivamente, o sea, que la gente se emocione con estas cosas, que la gente quiere que pase algo, o sea, es un sentimiento que está, yo creo que entre los aficionados al misterio y hasta entre los que no, es decir, muchas veces el mundo es aplastantemente prosaico, aplastantemente monótono, aplastantemente gris, y que algo te ponga una esperanza tan evidente y tan bien hecha. La verdad es que el vídeo de Marras es una obrita de arte de la postproducción. La verdad sea dicha, es lógico que el sentimiento de mucha gente se encienda, ¿no? Carlos. Yo quería comentar además, hace poquito también se estrenaba una película sobre alienígenas, un falso documental también tomaba esa forma, y precisamente en Estados Unidos, a raíz de este marketing viral, generó una serie de alarma de llamadas en torno a esta película, y fue lo que generalmente pues ha causado que genere gran taquilla. Claro, se va a popularizar esto. El problema es
dónde se pone el límite y dónde no se pone. Porque, por ejemplo, tú haces un falso documental o haces una historia de estas y te ríes de media España pero espera un segundo, y aquellos tipos que se les ocurrió poner los cartelitos en una ciudad de Estados Unidos que era un muñequito con luces y pensaron que eran bombas y casi los meten en la cárcel, no sé si los metieron, pues oye, pues también hicieron una cosa en este sentido y no sé por qué unos van a la cárcel, otros no, a unos se los aplaude como genios de todo lo que han engañado. O sea, es que tampoco hay una norma en torno a esto. Y no soy Nostradamus, pero de aquí a poco tiempo habrá que legislar y habrá que hacer un anexo en la Ley General de Publicidad regulando estas cosas. Y hay cosas curiosas, dentro de poco, en Cuarto Milenio. Bueno, ya se están regulando las grabaciones con cámara oculta en las televisiones, cosa que veo fenomenal. Dentro de poco, en Cuarto Milenio, tendremos noticias, yo creo que de un escandaloso intento de engaño, pero ya contaremos. O sea, que a todos los niveles también, Internet está sirviendo. ¿Qué tiempos aquellos, don Santiago, en los que el mando operativo aéreo del Ejército del Aire te venía y te confiscaba la película, ¿Sí? Y la filmación de un ovni alucinante, como la del DC-8 sobre Bilbao, caso de 1968, si no me equivoco, del señor González Retuerce, que firma a través de su... Y hasta ahora. Claro, filma a través de su ventanilla un objeto de verdad. ¿Os imagináis la escena? Un comerciante filma con un primitivo sistema de tomavistas. Le van los militares, se la quitan, la ha pedido 20 veces y no se la han devuelto. En todas las épocas ha habido casos que se han filtrado de forma que quitaran la atención de los verdaderos casos. Pues a mí esa filmación me gustaría verla, Sí, lo que pasa es que ahora lo tiene mucho más fácil, tanto para publicidad, como es en este caso, como para distraer la atención con esos objetos volantes falsos o con esos animales que de vez en cuando aparecen en las playas y son simples muñecos, como los de Juan Villa, o fantasmas que insertan en edificios privados gracias a un ordenador. Es que ahora lo tienen mucho más sencillo. Lo que hay que hacer es extraer los casos reales, que los sigue habiendo, que hay casos de objetos volantes no identificados que no se pueden explicar, hay casos de casas supuestamente encantadas que tampoco se pueden explicar, pero claro, la gente que se dedica a meter esos fakes, en ocasiones con intención de desviar la mirada de la verdadera información, lo hacen con un sentido, y desde hace muchos años se sabe. Mira, intoxicación. Pero luego una cosa, la filmación ovni más clara que yo creo que he visto en mi vida, no sé si estás de acuerdo o no, fue la que hace unos años hicieron unos aviones militares en México, donde se veían unas bolas de luz. Pues efectivamente, lo que es increíble es que a las 2 horas ya decían, no, estos son una serie de fenómenos atmosféricos. Pero sea verdad o no, da igual. Da igual. Y la prensa de inmediato publica la solución. Y sí, o sea, una cosa que o sea, unos pilotos con una gran cantidad de horas de vuelo ven una cosa que no se pueden creer, que no le ven explicación alguna, lo publican y todo el mundo a las 2 horas dice, no, pero si esto es un tal que nunca nadie ni ha filmado ni ha fotografiado jamás, y en cambio los falsos tienen una repercusión mediática increíble. Es que no entiendo porque esta sociedad, son muchísimo más espectaculares, porque son naves que pasan entre edificios, que ya ha pasado, que hemos sacado muchísimos en Cuarto Milenio, esas imágenes que pasaban por una playa, ¿no os acordáis? Entre las palmeras, entre los edificios. Y aquellos tan bonitos, los que eran objetos, como lágrimas. Esos, y son todos Oye, más falsos. Juanje, ¿qué tienes ahí? Esto es un tríptico etíope. Oye, a ver cómo suena. Ahora nos cuentas qué es. ¿Sabes que hay una novedad, amigo? Sí. Sí, que lo que tienes en las manos, los trozos de historia de Juanje Vallejo, pues pueden verse, van a poder verse. Gracias, Carlos, por toda la información. En ikerjimenez.com, nuestra página web, www, como decía... No, www, como se dice aquí. Pero como decía el amigo Abel Basti, www.ikerjimenez.com. Guillermo León va a subir las imágenes para que la gente... Oye, queremos saber el objeto de Juanje, y nos va a contar una historia que tiene conexión con la más pura actualidad, porque hay una película que habla de Hipatia de Alejandría. Buenísima, que yo ya la he visto, me ha parecido un peliculón. A Juanje no tanto, ¿no? No, bueno, yo simplemente lo que quiero comentar, y este objeto... No tiene ninguna sensibilidad de nada. Este objeto, bueno, no me tires de la lengua que hago la crítica de la película de verdad y se lía parda, No, todavía no. Todavía no la hagas. Entonces, no, la idea, y gracias a Guillermo, porque le hemos enviado las fotos hace poco, se nos había ocurrido hace un segundo, y es que la gente no solamente vea los objetos que traigo, sino la situación en que he vivido en los países donde he conseguido realmente el valor religioso de esto que tengo en la mano, que la gente... No, ahora me cuentas, tiene que ir tu careta, tiene que ir tu música, trozos de historia
hablamos de los coptos, que tienen ahora la leyenda negra, vamos a decirlo así, que son los que trocearon con conchas a Hipatia de Alejandría. Esa figura que va a estar de moda por la película de Amenábar. Han salido un montón de libros. Que además filósofa, tiene una astrónoma. biografía esa mujer impresionante, ya la comentamos. Una sola cosa, Carmen. Le cortan al final con conchas a Hipatia. En la realidad sí. Los coptos. En la película no te lo voy a contar. No, desde luego, pero su fin real fue ese, tan terrible. Sí, fue ese. Leyenda negra, Una entonces. muerte terrible. Vale, pero voy... Pero Juanje nos quiere contar cosas. Muchas Trozos de historia. Trozos de historia. Difícil hablar de cultura copta sin hacerlo desde el corazón. Os recuerda un viaje que hice hace 2 años, pues fueron 27 días recorriéndome el Egipto copto. Hay que decir que los coptos, bueno, es una iglesia ortodoxa. Copto es una palabra que significa simplemente egipcio, y quiere decir que realmente los primeros cristianos como tal quizás nacieron en Egipto, si no los primeros cristianos como tal, porque los judíos que seguían la doctrina de Jesús se les llamaba mesiánicos, sí la primera escuela de catecismo del mundo que nace en Alejandría en los años 90 después de Cristo. El cristianismo estuvo muy perseguido en todo el país del Nilo, tal y como refleja la película que ha hecho ahora Amenábar. Pero he de decir que cuando yo me he recorrido el Egipto copto y he visto los monasterios más antiguos de la cristiandad, como es el caso de San Antonio y San Pablo, cuando he visto cómo viven esta gente, que cuando nacen se tatúan una cruz copta en sus muñecas para marcarse toda la vida dentro de una sociedad musulmana, que es muy duro, ¿no? Y llevar su religión por delante siempre... Pues tengo que decir que básicamente a los muchísimos que he conocido. Oye, Juanje, ¿qué tienes ahí? Tu trozo de historia que ahora pueden ver a través de la web, ¿qué es? Esto es un tríptico que me trajo nuestro compañero y amigo Marcos Macarro en un viaje que hizo a Etiopía. Entonces la iglesia ortodoxa etíope y la copta compartieron durante muchos siglos historia, hasta que luego hubo un papa etíope, y ahora mismo hay 2 papas, uno en Alejandría y otro que está en Etiopía. Pues bueno, pues en la primera parte aparece, el primer dibujo aparece San Jorge matando a un dragón. En esta segunda parte aparece dibujado lo que sería la Virgen María con el niño, en esos dibujos extraños donde el niño parece ya casi un semi-adolescente, ¿no? Más que un niño pequeño. Detrás está la misma figura pero hecha en obsidiana, y el niño se ve mucho más pequeño. Y luego está el principio, digamos, de la pasión de Cristo en la última parte. Lo adornan una serie de ángeles, y la antigüedad realmente es indefinida. ¿Y lo llevan en la mano? ¿O está hecho para colocarlo en algún sitio? No, está hecho para llevarlo de viaje. Por ejemplo, los cristianos etíopes, pues para llevarlo de viaje en cualquier lado, pues poder ponerte a rezar delante de las imágenes. No es como ves por la forma, no es para ponerlo en la cabecera de un lugar como, por ejemplo, ocurre con los trípticos que son de la Europa del Este. Este es en una sociedad que obviamente el nomadismo todavía pues no ha acabado, la gente tiene que viajar mucho y distancias muy largas, pues para poder rezar delante de él en cualquier sitio. De ahí que esté tan desgastado por la parte de afuera, pero vuelvo a decir, y como veréis en la página web, lo que es su antigüedad la desconozco. Me lo trajo mi amigo y compañero y uno de nuestros mejores cámaras, Marcos Macarro, de un viaje que hizo a Etiopía. Ya sabéis que él y yo tenemos la buena costumbre de intercambiar antigüedades en nuestros viajes. Y esto que tengo aquí en mi mano izquierda, bueno, esto es... madre mía, qué experiencia. Esto es aceite de la lámpara que durante 24 horas en los últimos 1400 años ha estado dando luz continuamente a la tumba de San Pablo, el primer ermitaño. Como tuve la suerte de ir con mi buen amigo Nagi Henry, que es un miembro destacado de la comunidad copta, nos cerraron, incluso para grabar en Cuarto Milenio, el monasterio de San Pablo, y en la foto que pongo en la página web ikerjimenez.com es el momento en el que el sacerdote me llena un frasquito de este aceite. ¿Para qué se utiliza este aceite? Dicen que cuando tienes dolores de cabeza o mal de espíritu, mojas tu dedo índice de la mano derecha y te haces una cruz en la cara. Entonces hay siempre una cola de gente para recoger aceite que no os podéis imaginar. Aceite de San Pablo. Juanje, se estará preguntando mucha gente, esos coptos que acabaron con Hipatia de Alejandría, esa primera científica
filósofa, astrónoma, ahora están sufriendo en sus carnes el ataque, la marginación, situaciones delicadas. Pues sí, la verdad que bueno, hay que decir que los coptos fueron perseguidos por el Imperio Romano. En el año 249 Decio prohibió el cristianismo, en el 257 el emperador Valeriano les puso pena de muerte. El hecho de que los primeros monasterios sean egipcios y que las primeras normas monásticas sean egipcias, hechas en el monasterio de San Antonio, que conoció a San Pablo, otro día contra la leyenda y la epopeya, porque pienso que no tenemos tiempo, ¿no? En la que 2 leones ayudan a poder enterrar a este hombre que vivió durante muchos años en el desierto con túnicas hechas de hoja de palma, y se pueden ver los dibujos allí. Pues bueno, pues esta gente que tiene, entre otras cosas, y perdóname que lo diga, uno de los milagros más increíbles del mundo, que es el de Santa María de Zeitún, las únicas fotos claras que pienso que yo he visto de una aparición mariana, y he tenido acceso a copias directas del negativo. Gente que vive en el cristianismo de una forma diferente. Tú no sabes si un sacerdote copto, si no está casado, se le hace monje y se le manda a un monasterio. No puede haber un sacerdote copto que no esté casado, porque se entiende que si no tienes familia no le puede dar consejo a otra familia. Fíjate qué concepto más diferente del cristianismo. Y luego además ellos son monofisistas. Dicen que Jesucristo era un hombre y su palabra era la de Dios, casi como si fuera un profeta. Tan diferentes son. Me estoy extendiendo en el tiempo, pero ya te digo que es un viaje que en este caso hago con el corazón. Prometo además que... ¿Qué les pasa ahora a los coptos? Pues ¿qué les pasa a los coptos? Pues bueno, pues que por desgracia vas a algunos lugares de Egipto, y conforme hacen una nueva iglesia copta, enfrente ponen una mezquita para atormentar cada 2 por 3 con los 5 rezos que manda el Islam día a día para fastidiarle todas las fiestas. Que se han quemado iglesias en Alejandría hace algunos años. Yo estuve en una quemada cerca de Fayum, viéndola hace 2 años, como comentaba antes. Y lo más terrible, que tuve acceso a información aquí en España, pero por desgracia es una zona restringida al turismo y las labores periodísticas son muy complicadas, es la zona de Minia. A las mujeres coptas, que también se tatúan en la muñeca del brazo derecho e izquierdo la cruz que las marca como cristianas, se les borra la cruz con ácido sulfúrico y se las viola para que se las expulse de su comunidad cristiana. Eso es lo que no cuenta el gobierno egipcio. Tampoco cuenta el gobierno egipcio que no son 4, 5 o 2 millones, como dicen, sino que serían entre 7 y 14 millones. Por desgracia no sabemos el número de coptos que hay. Y que bueno, que es cierto que los coptos un momento en que, no los coptos, todos los cristianos que había en el mundo, que se separaron entre ellos y se llevaron fatal, además, creando 6 tronos de papa, se radicalizaron y se hicieron integristas, y lo refleja muy bien Amenábar en la película. Pero no hay que satanizar a gente que hoy día está perseguida y que simplemente son cristianos. Yo no comparto su fe ni con ningún cristiano, pero sí comparto el mérito de una gente que lo único que yo viví en todo ese mes que conviví con ellos es que lo único que quieren es vivir en paz y profesar su religión sin meterse con absolutamente nadie. En fin, pues el trozo de historia, y que ahora podéis verlo, el objeto que siempre trae aquí, que está aquí con nosotros, Juan G. Vallejo. A ver, pásamelo un poquito, pásamelo. Te voy a pasar el tríptico. Sí. A partir de la semana que viene prometo que pondré fotografías del lugar donde lo compré para que vea la gente. Hombre, una pieza de artesanía, indudablemente. Yo creo que ¿Has probado el aceite? Las pinturas... Sí, lo he probado. Cuando... Esto ya es subjetivo, lo que voy a contar. Las pinturas yo creo que son modernas, de este siglo seguro. Sí, es posible. El aceite... Y la madera quizás sea más antigua. Sí. Muy interesante, Juan. El aceite, yo una vez solamente lo he probado, pues bueno, dicen que bueno que no se puede jugar con él porque si no lo que hace es todo lo contrario. Una vez tenía cierta ansiedad y hice el signo de la cruz y eso seguro que me tranquiliza mucho. Pues nos alegra. A nivel subjetivo. Nos alegra saberlo. Aceite de San Pablo, el lugar donde nació prácticamente el cristianismo moderno. Trozos de historia y pequeña lección de historia, muy interesante para que sigáis investigando, siempre con un objeto. La historia se hace presente aquí en el estudio de la cadena SER. Ahora seguimos con la historia. Director de la revista de Arqueología, Nacho Ares, al que por cierto hay que felicitar, compañeros, porque empezará esta misma noche un espacio, Ser Historia,
Creo que es esta misma noche. No sé si me lo puedes confirmar, Geray. No, yo creo que es la semana que viene. La siguiente. Que esta noche lo hemos visto aquí preparándolo, pero es para la semana que viene. Pues Nacho Ares, Ser Historia, yo creo que vamos a aprender muchísimo y le damos la enhorabuena a nuestro compañero, claro que sí. Que empezará a las 5, Ni más ni menos, pero además se podrá seguir por podcast seguro y como toda la programación de la SER. Después de Ponseti, Nacho. Ha habido todo una historia, amigos. Sí, todos amigos, todos los de la SER. Ha habido una historia tremenda con un hallazgo de unas momias de niños apaleados o muertos de frío, en fin, varias cosas. El boletín de la historia, boletín reducido en el tiempo pero con mucho contenido, y luego mensajes. ¿Cómo murieron los niños del Yuyayaco? Esta pregunta se la siguen haciendo los investigadores después de que en marzo de 1999 arqueólogos estadounidenses y argentinos descubrieran los restos de 3 niños incas sacrificados junto a un santuario en el volcán del Yuyayaco a más de 6.700 metros de altura. Escuchamos a Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. Se acaba de realizar un estudio, lo ha hecho una antropóloga forense de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, en la que piensa que el niño de Yuyayaco murió por un derrame interno que fue provocado por un golpe que le asestó un sacerdote inca. El niño presenta una mancha de sangre a la altura de la boca en la manta que le cubría, pero pensamos que esto no es así, porque gracias a las tomografías que se le han hecho se ha podido ver que en el cráneo no presenta ningún traumatismo. Los llamados niños del Yuyayaco fueron sacrificados hace unos 500 años y han llegado hasta nosotros perfectamente conservados gracias a las gélidas temperaturas del volcán de los Andes. Estamos hablando de un niño que tenía unos 7 años, que tuvo que ascender hasta una altitud de más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, y dado pues las bajas temperaturas, el frío reinante, la presión, la poca presión que hay a esa altitud y el cansancio que llevaba el niño acumulado a través de esa larga ascensión, pues es lo que le pudo provocar ese edema pulmonar. La doncella, la niña del Rayo y el niño de 7 años pueden verse en el Museo de Arqueología de Alta Montaña en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Los arqueólogos han descubierto los restos de una antigua calle de Jerusalén, cercana al famoso templo. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en Oriente Medio, Carla Fibla. A pesar de la polémica que siempre suscitan los delicados trabajos de investigación en la ciudad vieja de Jerusalén y en sus alrededores, un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dirigidos por el profesor Ronnie Reich, han descubierto una vía pública pavimentada con baldosas de piedra de diferentes tamaños al sur del templo de Jerusalén, el principal santuario israelí destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Se cree que se trataba de una de las principales calles que utilizaban los peregrinos judíos para dirigirse al segundo templo de Jerusalén hace 2000 años, ubicada a unos 550 metros al sur del monte del templo, la que hoy es la explanada donde se encuentran las mezquitas de Al-Aqsa y de Omar. Los arqueólogos han revelado que la calle encontrada ascendía desde la esquina noroeste de la piscina de Siloé hacia la parte norte del santuario judío. La zona del descubrimiento, en la que el equipo de Reich lleva trabajando años, es la conocida como la ciudad de David y está pegada a la ciudad vieja de Jerusalén. Hace más de 100 años que los británicos dejaron constancia de que existía este camino. A mediados del siglo pasado se descubrió parte del recorrido más al norte que el actual, y ahora las excavaciones se han hecho sobre una franja muy estrecha de 1 o 2 metros de ancho, retirando la tierra con la que la ocultaron los británicos. El mayor tesoro del Reino Unido. Así han calificado las autoridades al descubrimiento de un tesoro de 650 piezas de oro y 530 de plata halladas cerca de Birmingham. Valorado en 1 millón de euros, el sensacional descubrimiento sigue siendo un enigma en lo que respecta a su edad y propietario, aunque todos los expertos están de acuerdo en señalar que seguramente cambiará la historia del mundo anglosajón. Y con mucha alegría, como la canción, vamos a dar lo primero los regalos, estos 3 Blu-rays de Montaña, la montaña embrujada. Nos los ha mandado Walt Disney, 1000 gracias, porque además bueno, va Walt sobre... Disney en persona no, porque sería otro misterio. Ese como queda lo de nos lo ha mandado Walt Disney, digo, queda para un programa como el de hoy, sí. Estamos graciosos a última hora, Por supuesto. Bueno. Walt, el amigo, bueno, que como es de Mojácar, claro, como de Almería, claro, y está criogenizado, le han descriogenizado y nos lo ha mandado. Pues ahí está Walt Disney, la montaña embrujada, que además va de ovnis, de extraterrestres, que son niños, de un taxista. Bueno, yo esta película la vi de viaje, en un avión a no sé cuántos 1000 metros de altura, y está genial, la verdad. Bueno,
¿Quiénes son los ganadores? Vamos a por los ganadores. El primero de ellos es para Rosy y Aurelio, que nos decían: el misterio del cráneo de Hitler es algo que siempre nos ha fascinado. Hasta hemos hecho una tesis doctoral en la Universidad de San Vicente, en Alicante. Qué interesante. Pues ¿no? un DVD para ellos, un Blu-ray. Me estáis acongojando, estoy de vigilante y al aire libre en plena noche en el Rally de Cataluña, Santi de Darmos. Pues otro Blu-ray para él. Y el último para Miguel desde Lugo, que decía: en Galicia sabíamos que esas filmaciones eran mentira. Lo que sorprende es que algunos medios de aquí lo hayan dado por bueno. Y vamos con más mails, con más SMS que nos han mandado, como el de Miguel, que dice que al lado del avistamiento de Granada está el aeropuerto Federico García Lorca. También nos han mandado de restauradores... Y decían los compañeros, decía el periodista, en versiones que no hemos incluido por su extensión, que no tenía nada que ver con el aeropuerto, que llamó y no era ningún vuelo. Nos dicen restauradores por Andalucía: hola, somos una pareja de restauradores que trabajamos en un cementerio restaurando esculturas de interés artístico. Muchos restauradores también podríamos contar alguna historia. Seguid Oye, así, un beso. Pues tomamos nota, tomamos nota porque, oye, me gustaría mucho entrevistar... Carlos, toma nota, compañero, le aviso a Carlos Largo al otro lado de el cristal de la nave. Seguro que tiene que contarnos cosas interesantes, gente que trabaja restaurando tumbas con valor artístico, seguro. Que nos manden un mail, porque nos lo escribieron a través de la página sí, web, favor, y no tenemos sus datos. Pablo nos dice: Hitler preparó su propia muerte y seguro que cuando dicen que se escapó ya llevaba varias semanas fuera de Alemania. Los rusos también querían el cráneo de Hitler para intentar demostrar que era judío, cosa que no han podido demostrar. ¿Se suicidó con cianuro? ¿No se había pegado un tiro junto a Eva Braun? ¿Cómo fue eso? ¿Cianuro en 10 segundos? Cianuro para los dos y él se remató con... Alemanes en España, a mediados de los 80 se decía que Hitler seguía vivo, no en Düsseldorf, Alemania. Nos encanta el programa. Rally Florian. Y a nosotros nos encanta que estéis ahí, después de 726 emisiones. A todos los compañeros, gracias por supuesto. Geray, Fermín, Carlos, Juanje, te vas dentro de poco a Etiopía. Pues espero el sábado que viene entrar desde Addis Abeba y contaros cuántas cosas estoy viendo por allí. Nuestro compañero en busca de una de las reliquias más importantes de la humanidad, el Arca perdida. Ni más ni menos. Santi, como siempre, muchas gracias. Uno de tus ídolos, Abel Basti, estuvo aquí. Sí, hoy más que nunca ha sido un placer. Gracias, Santi. Que nos vemos mañana en Cuarto Milenio. Por cierto, lo vais a entender mañana en Cuarto Milenio sobre las 11:30. Espero que mañana no haya tormenta. Os dejo con el mensaje. Gracias, compañeros. Feliz semana.